Aló, aló. Muy bien, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, muy bien. Nos toca hoy pelear contra el calor, ¿no? Veníamos estudiando, venimos estudiando el libro de Proverbios, o el libro de los Proverbios. Pero para empezar, quisiera que por favor me acompañaran al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Gracias. Y un poco con esto, lo que quiero iniciar o poner a ustedes en contexto es que a veces nosotros estudiamos la palabra de Dios, pero como que nos cuesta de alguna manera entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. O tal vez pasamos tantas veces por encima de algún versículo, tantas veces por encima de una enseñanza, tantas veces por encima de un mensaje, que perdemos un poco el contexto de lo que nos quiere decir allí y de la importancia que esto trae. Entonces vamos a empezar a manera de introducción leyendo Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10. ¿Ya estamos allí? Y para tener un poco más amplia la idea que está aquí, los discípulos le preguntan al Señor Jesús cómo debemos orar. Y creo que es importante que todos los creyentes sepamos cómo debemos orar, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en algo importante que dice acá. El Señor responde diciendo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y vamos a hablar un poco de ese venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y con eso en mente los invito a que cerremos nuestros ojos un momento, a que le demos continuidad a lo que había hablado Rubén hace un instante. Me parece una comparación un poco fuerte, pero estoy de acuerdo con ella, que a veces las iglesias son una UCI, una unidad de cuidados intensivos donde venimos con nuestro pecado, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con nuestro temor, con nuestro miedo, con nuestra ansiedad, con nuestro afán, con nuestras ideas y pensamientos y necesitamos claridad. Y creo que hoy el Señor nos regala un mensaje de esperanza. Entonces los invito a que cerremos un poco nuestros ojos para que podamos entender lo que hoy el Señor nos quiere mostrar y de parte mía para que el Señor me permita solamente utilizar sus palabras y no las mías. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, hoy venimos delante tuyo. Hoy te pedimos, Dios mío, Señor, que podamos abrir la Biblia, Dios mío, que es tu palabra, y podamos entender que ella es justamente eso, la palabra tuya, Señor, la palabra tuya escrita, dejada, Señor, para nosotros, para que podamos crecer mucho más en nuestra relación contigo, que nuestra relación contigo sea lo que motive nuestra vida, Señor. Que nos levantemos a tomarnos un aire, Dios mío, entendiendo que eres tú nuestro Señor. Que tú hoy traes un mensaje para nosotros. Que los que estamos aquí hoy motivados, Dios mío, Señor, por haber venido, entendamos que es lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor. Yo te lo pido, te ruego, Señor, de forma humilde, que sean tus palabras y no las mías, papá. Que sea tu palabra poderosa a través de este siervo tuyo, Señor. En el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hablemos un poquito del reino de Dios, de lo que es el concepto del reino de Dios. Y el concepto del reino de Dios se vuelve algo importante a través de la historia, ¿cierto? A través de la historia. Entonces, si hacemos un resumen muy rápido, si pasamos, digamos, por siglos y años muy rápidamente, pues el Señor Jesús, Dios se hace hombre, lo que hemos dicho muchas veces, el Dios infinito, el Dios gigante, el Dios enorme, el Dios inmedible, inconmensurable, viene y se pone en este cofre de la humanidad, se sacrifica y deja un mensaje. Y a partir de ese mensaje, los que aceptaron ese mensaje, ¿qué pasa en aquella época? Son perseguidos, ¿cierto? Son perseguidos. Son perseguidos porque están en contra del gobierno romano, en contra de las creencias griegas y egipcias, y entonces se vuelve, digamos, como un motivo de incomodidad. Sin embargo, por allá en el siglo IV se acepta la idea de la libertad religiosa. Entonces aparece algo muy, muy prominente entre los reyes y aceptan la idea de la libertad religiosa. Y al aceptar la idea de la libertad religiosa, eso lo que validó fue pues que ahora los cristianos pues ya no fueran perseguidos y que el hecho de ser creyente, de ser cristiano, no se volviera un motivo para que otros los persiguieran para matarlos.
Con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Que los perseguidos se vuelven perseguidores. Ahora son los cristianos en ese crecimiento rápido que tiene la iglesia romana de crecer y de expandirse, de perseguir a los que no creen, a los que no aceptan las ideas. Y la primera idea la primera idea de la iglesia católico-romana fue justamente esta, la expansión del reino. ¿Y esa expansión del reino cómo se da? A través de la construcción de catedrales, a través de la construcción de templos, a través de la construcción de la basílica, y se crea como una estructura gubernamental que de alguna forma lo que quiere es justamente expandir el reino. Y ustedes, porque aquí estuvimos estudiando eso justamente en el libro de Reyes, si ustedes se ponen a ver, digamos, la estructura que tenía el templo de Salomón, las iglesias católicas guardan esa misma estructura. ¿Cómo así? Entonces, la iglesia, el templo de Salomón tenía un atrio, la iglesia católica tiene un atrio. El templo de Salomón tenía el lugar santo, la iglesia católica tiene una parte que es el lugar santo. El templo de Salomón tenía el lugar santísimo donde se hacían los sacrificios. La iglesia católica tiene el lugar santísimo donde está el sacerdote y él está haciendo un sacrificio. Entonces la estructura es más o menos la misma. Y esto prolifera en Europa y se crean, como les digo, las grandes catedrales, las grandes iglesias. Si uno va a España particularmente, la iglesia de la Sagrada Familia han venido construyéndola durante siglos. Creo que no han terminado todavía. No sé si ya terminaron en Barcelona. Si uno se va para Francia, en Francia Notre Dame, que se incendió hace algunos años, la están reconstruyendo. Pero la están reconstruyendo de una forma, con una arquitectura muy moderna y realmente se va a volver seguramente un sitio turístico. La expansión del reino de los cielos. La expansión del reino de los cielos. Pero surge algo además importante y es que recordemos que en aquella época, cuando estaba digamos la época de los reyes, quien ungía al rey era justamente el profeta. Recordemos quién ungió al rey David. Samuel, ¿cierto? Los profetas ungían a los reyes. Lo mismo sucedía en la época en la cual se quería expandir a través de la iglesia romana, que los sacerdotes, los papas, tenían una cercanía con las fuerzas y lo que se hacían era que ellos ungían a los reyes. La idea del reino de los cielos. La primera idea del reino de los cielos. Y seguramente la cúspide de esta problemática evidente, de esa problemática donde ya la gente decía, esto no está bien, este no es el reino de los cielos, es justamente cuando nace la protesta. ¿Cierto? Cuando aparece la protesta a través de los que conocemos, Zwinglio, Martín Lutero y todos los demás, que tenían una buena idea y de alguna forma ellos lo que querían era plantear un cambio y decir, no, esto no está bien, esto no está bien. Y entonces aparecen los cristianos protestantes. Los cristianos protestantes que aparecen de forma muy importante en Europa, particularmente en Inglaterra. Entonces hubo un grupo separatista, un grupo que quiso salirse de ahí, que se fue para Estados Unidos con la misma idea de decir el reino de los cielos. Pero ahora la idea que ellos tenían del reino de los cielos era un poco diferente, porque ellos se querían considerar el verdadero reino de Dios. Y entonces ellos lo que hicieron fue que viajaron de Northampton a Massachusetts y llegaron allí a Estados Unidos. Con una idea muy clara y es que ellos veían al rey de Inglaterra y lo comparaban como el faraón. Ellos veían el océano como el mar rojo. Ellos veían las tierras de Estados Unidos como la Nueva Jerusalén. Y ellos veían su salida como el éxodo planteado por Moisés. El reino de los cielos. Pero era el reino expandido en la tierra. Y hoy llegan a Estados Unidos. Son los que forman y forjan la cultura de los Estados Unidos. Si usted coge un billete de $1, ahí dice, dice, in God we trust. Yo confío, nosotros creemos en Dios. Y si uno va a las universidades como Yale, forjadas y formadas por los ingleses, pues va a encontrar seguramente los commitments, los 10 mandamientos seguramente en muchas partes. Porque esa era la idea que tenían. Incluso este grupo de hombres,
Este grupo de hombres separatistas que salieron de allí de Inglaterra hicieron una votación si el idioma que deberían de utilizar debería ser el idioma hebreo o el inglés, que era su idioma nativo. Y por un voto ganó el inglés. ¿Por qué qué? Porque creían que ellos eran el reino de Dios. Claramente no es el reino de Dios. Después, ya un poco más centrados en los años y en nuestros días, por allá hacia los 90, aparece la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad tiene como idea básica y fundamental que la muestra clara de la bendición de Dios se debe notar en cosas materiales. ¿Y en cosas materiales como qué? La economía, el dinero. Entonces se crea justamente el evangelio de la prosperidad. ¿Para quiénes? Para los que hacen parte del reino de Dios. Seguimos hablando del reino de Dios. Justamente en los 90 aparece otra idea que quisieron sacar adelante, y es que no, seguramente lo que tenemos que hacer los creyentes, un grupo de creyentes, es que debemos de participar en la política. Debemos de hacer parte justamente del gobierno de una nación. Debemos de poner principios bíblicos, y se crean unos grupos políticos que básicamente basan sus promesas morales en la palabra de Dios. Entonces son pro familia, en contra del aborto, y ellos pretendieron justamente a través de esto expandir el reino de Dios. Sin ningún éxito, por supuesto. Porque pues la política tiene la facilidad de la corrupción. No solamente aquí, sino en todas partes. Pero si uno se va a Juan capítulo 18, versículo 36, uno entiende y encuentra que todos estos esfuerzos humanos son equivocados. Mire lo que dice Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, y es lo que dice el Señor. Pero entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es el reino de Dios para usted? ¿Qué es para usted el reino de Dios? ¿Es estar bien? El reino de Dios, lo que sabemos es que no es un edificio como lo veía la Iglesia Católica. No es una nación escogida como lo veían los puritanos que salieron de Inglaterra y se fueron para Massachusetts. No es una condición favorable en la tierra como lo pretenden ver las personas del Evangelio de la Prosperidad o los participantes de la política procristiana. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Y la conclusión del reino de Dios es que justamente el reino de Dios es un espacio, un sitio, un lugar donde hay un rey que es nuestro Dios y hay unos súbditos que somos usted y yo. Y lo decía Ovidio hace algunas enseñanzas, yo no puedo pretender querer ir al reino de los cielos, yo no puedo pretender querer morir y resucitar en el reino de los cielos si aquí en la tierra nunca me he preocupado por entender la palabra de Dios y mucho menos por obedecerla. Yo soy simplemente uno más. Entonces, esa es la motivación importante. ¿Usted quiere ser parte del reino de Dios? La palabra dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Usted es la sal de la tierra? ¿Usted es de los que lleva el evangelio a través de su comportamiento? Y es un poco el reto de hoy. Somos los que proclamamos su palabra. No podemos proclamar su palabra con excepciones o por capítulos. No, yo sí creo en esto, pero esta otra parte tal vez no. Para los matrimonios, sí, y me voy a poner siempre en los zapatos de los hombres porque a veces lo hacemos mucho más fácil en los zapatos de las mujeres. Es que la mujer tiene que someterse. Claro que tiene que someterse. Usted es un papá. ¿A usted le gustaría que su hija se sometiera a un hombre? Sí, pero ¿qué clase de hombre? ¿Un hombre sabio? ¿Un hombre prudente? ¿Un cristiano verdadero? Entonces, ¿somos unos cristianos verdaderos nosotros los hombres en nuestro matrimonio? ¿O esperamos que la esposa se someta a nosotros simplemente porque es lo que dice la palabra, pero no nos preocupamos por hacer más fácil ese sometimiento a esa autoridad? Porque usted y yo tenemos que estar sometidos al Señor. Y estamos para expandir el reino de Dios. Y expandir el reino de Dios consiste justamente en que la palabra sea conocida especialmente en nuestra Jerusalén. No tenemos que movernos en una embarcación de un continente a otro, sino tenemos que hacer que nuestra familia sea esa Jerusalén. Y no es fácil, pero es la tarea. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, un poco esa es la introducción. Esa es la introducción que quiero que tengamos allí en mente sobre el reino de Dios. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Estamos para expandir el evangelio y para proclamar el evangelio. Esa es nuestra tarea. No tenemos que irnos a un instituto a capacitarnos. Y si no lo hacemos, entonces no lo podemos hacer aquí localmente. Estás equivocado. Porque cada 8 días nos reunimos aquí justamente para eso, para ayudarnos unos a otros. La iglesia no se puede expandir cuando usted no se congrega. Y ahora ha surgido mucho eso, ¿no? Ahora ha surgido mucho esa situación. Criticamos mucho a las iglesias. En Estados Unidos está creciendo de manera importante un grupo que se llama los nones. Los nones son aquellas personas que se dicen ser cristianas, pero no quieren pertenecer a ninguna corriente de ninguna iglesia. No se consideran calvinistas, no se consideran arminianos, no se consideran presbiterianos, no se consideran. Y eso me suena a que el evangelio yo lo interpreto como a mí me parezca. Estoy equivocado. Yo no puedo interpretar el evangelio como a mí me parezca, porque estoy equivocado. Pero les dije a ustedes que hoy vamos a ver un mensaje esperanzador. Entonces acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 3 y vamos a empezar allí a entender la motivación verdadera, o más bien a utilizar esta introducción que acabamos de hacer como motivación verdadera para poder entender un poco lo que nos enseña aquí el Señor en Proverbios capítulo 3. Y ustedes deben tener allí un título que dice otras ventajas de la sabiduría. Entonces, otra vez hablando de la sabiduría. Pareciera que esto es muy importante, ese tema de la sabiduría, pero yo a duras penas sé leer y escribir. ¿Cierto? Yo las cuentas que sé hacer es hacerlas del mercado nomás. Yo sé pagar la cuenta de la tarjeta de Transmilenio y ya son las matemáticas más avanzadas que tengo. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el camino a la felicidad? ¿Cuál cree usted que es el camino a la felicidad? Y alrededor de esa pregunta de cuál es el camino a la felicidad, pues hay varias preguntas también. Y es, primero, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para usted? Y yo he tratado como un ejercicio personal, no me quiero poner de ejemplo, pero digamos que lo hemos intentado hacer en mi casa y es, cuando estamos reunidos en familia, como que cuando estamos de pronto con los suegros o con mi papá y con mis hermanos y con mis hijos y mi esposa, y como que estamos compartiendo, yo he dicho, esto debe ser la felicidad. No me afano por nada, estoy compartiendo en familia, todos estamos bien, nos podemos reír, no hay cosas demasiado ostentosas. Esto debe ser la felicidad. Esto debe ser la felicidad. Nos sentimos aquí cubiertos por un manto de amor, de respeto entre familia. Esto debe ser la felicidad. De pronto estar aquí reunidos hoy y esperar que el Señor nos responda a una inquietud que usted trae, eso puede ser la felicidad en este momento. ¿Qué es la felicidad? Y creo que la felicidad es una pregunta que nos hacemos, la humanidad se la hace continuo y constantemente. La felicidad. De hecho, hay un barrio en Bogotá que se llama La Felicidad, ¿cierto? Lo vimos hace poco con Samuel, una encuesta de muchos países alrededor del mundo de cuáles son los países más optimistas. Colombia está de segundas. Los países más optimistas para el 2025, ¿cierto? Bueno. Y invertimos nuestra vida en la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? En la búsqueda de la felicidad. Invertimos nuestra vida buscando qué es la felicidad. Pero el concepto de felicidad puede depender de lo que cada uno valore y aprecie mayormente. Por ejemplo, las mujeres de esta iglesia, son felices porque tienen a su lado a la pareja soñada. Ninguna dijo amén. Voy a decir otra vez. Las mujeres de esta iglesia, la felicidad puede ser tener a la pareja soñada. Eso, amén. Bueno, muy bien. De pronto la felicidad puede ser tener el dinero suficiente para viajar alrededor del mundo. Esa puede ser la felicidad. A veces cuando uno viaja, llega uno muy cansado. Llega estresado, llega uno preocupado porque se gastó más dinero. Pero a mí me ha servido viajar porque yo llego y digo, definitivamente yo soy muy pequeño dentro de todo este universo. Somos muy pequeños, somos mínimos. Y a veces uno va a otros lugares y piensa que allá está el reino de los cielos y se da cuenta que hay trancones,
que allá hay barro, hay huecos en las calles. De pronto la felicidad puede ser poder levantarse a diario y disfrutar de un gran paisaje natural, ¿cierto? De pronto para algunos tener felicidad puede ser tener una mascota adorable, gozar de una excelente salud física, la familia, el poder o la realización. Cualquiera de esos conceptos puede ser la felicidad. Pero la felicidad para mí en un contexto más profundo es vivir en paz. Es vivir en paz, ¿cierto? Es vivir en paz. Entonces, le voy a responder. ¿Cuál es el camino a la felicidad? El camino a la felicidad es ser constantes en el ejercicio del deber. Y vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Y usted se va a encontrar en este libro con una cosa que me parece maravillosa. Y es que el Señor se toma el trabajo de enseñarnos y después de justificar su enseñanza. Y Él no tendría por qué hacerlo, porque es Dios. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, nos habla a todos, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Y te explica por qué. Porque prolongarán tu vida muchos años. ¿Y te traerán qué? Paz. Te traerán paz. Te traerán prosperidad. Te traerán felicidad. Y el Señor se pone en la tarea de explicarnos y darnos la justificación de por qué. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, punto y coma dice, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. ¿Cierto? Y mire dónde dice, y lo habíamos hablado la vez pasada, ¿dónde es el cofre? ¿Cuál es la caja fuerte que usted tiene para guardar allí lo más preciado? Su corazón. Guardar los mandamientos del Señor debe convertirse en una manera de vivir en nuestra relación con Dios. ¿Pero por qué? Y quiero que tengamos esa pregunta en el parqueadero. ¿Por qué mi manera de vivir se debe convertir en algo importante en mi relación con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debo hacer ese esfuerzo continuo y constante? Porque cumplir la palabra de Dios requiere de un esfuerzo. ¿Por qué requiere un esfuerzo? Porque nuestra voluntad normalmente quiere hacer otras cosas. ¿Cierto? Nuestra voluntad quiere hacer otras cosas. Nuestra voluntad no se quiere levantar temprano. Nuestra voluntad no quiere, es que me toca ir a pedirle perdón a fulanito de tal. Eso no lo queremos hacer. ¿Cierto? Eso no lo queremos hacer. Y a veces nos comparamos con el mundo. Y cuando usted se compara con el mundo, usted está tomando un referente equivocado. Ese no es su referente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios. Y en el reino de Dios, usted y yo somos vasallos que cumplimos las normas establecidas por quién? Por ese rey. Entonces, cuando usted empieza a pensar que en este mundo usted está viviendo como parte del reino de los cielos, su referente del mundo tiene que desaparecer. Porque si se sigue comparando con el referente del mundo, pues usted va a encontrar justificaciones para no cumplir la palabra del Señor. Ay, pero ¿por qué ese señor tiene 5 mujeres? Y mire, está bien, rozagante, colorado. ¿Cierto? Como le preguntaba uno a los niños, a las familias boyacenses, ¿cómo está el hijo? Grande, gordo y colorado. ¿Cierto? Un chino barrigón, todo colorado. Alentado. Está alentado. Cuando nos comparamos con el mundo, estamos equivocados. ¿Y qué dice la filosofía del mundo? La filosofía del mundo, en comparación con lo que nosotros como creyentes hacemos, ahora pasémonos un poco para allá, pasémonos al mundo, pasémonos a una visión del mundo, una visión del mundo. Y una visión del mundo en cuanto a nuestra posición como creyentes es, ¿se demuestra que una cosa es completamente inútil simplemente porque no responde al propósito del mundo? El propósito, Dios no es importante para el mundo, Dios no es relevante para el mundo, ¿cierto? ¿O usted no ha escuchado que algunas personas de forma contundente y categórica dicen, a ver, ¿dónde está su Dios? Allá. Hubo una inundación y se murió tanta gente. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde estaba su Dios? ¿Cierto? Y uno podría decir, pues el mundo está lleno de pecado. El mundo está lleno de pecado.
Pero usted y yo hacemos parte de un reino diferente. Cuando hacemos parte de un reino diferente, la razón por la cual usted y yo cumplimos lo que dice el Señor es porque Él es nuestro Rey y en consecuencia Él es nuestro referente. Si nos comparamos con el mundo, nos vamos a sentir incómodos. Nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir haciendo un esfuerzo que no tiene sentido. Tenemos que tener una visión trascendente, no temporal. Una visión trascendente, no una visión temporal. Y creo que los que son de mi generación se acuerdan de los Thundercats, ¿cierto? La espada del augurio. ¿Qué decía la espada del augurio? Ver más allá de lo evidente, ¿cierto? El león no la sacaba y él veía más allá de lo evidente. De alguna forma nosotros tenemos que ver más allá, tenemos que ver lo trascendente, lo trascendente. Y nos sirve para la educación con nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos se encaprichan en algo y uno a veces, por quitarse el problema de encima, por quitarse la lora de encima, por quitarse el latido de encima, cede ante esas situaciones. Bueno, espere cuando tenga 15, 20, 25, 30 años, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Lo trascendente. El cumplimiento de los mandamientos nos prepara para regresar a la presencia de Dios. Y mire lo que dice el Salmo 119, yo se lo leo. Salmo 119, versículo 165 dice, los que aman tu ley disfrutan de gran paz y nada los hace tropezar. Nada los hace tropezar. Y aquí hay un concepto que para mí es bien importante, que es la integridad. La integridad. Y la integridad es portarnos bien aunque nadie nos esté viendo. Portarnos bien aunque nadie nos esté viendo. Vamos a ver 5 puntos hoy, ya vimos el primero. ¿Cuál es el camino a la felicidad? ¿Cuál es el camino a la felicidad? El segundo punto dice, permanezcan. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Y el permanecer para nosotros es tal vez lo más difícil, ¿cierto? Porque queremos todas las respuestas ya, temas inmediatos. Y el mundo se mueve a esa velocidad. Yo me acuerdo cuando cuando era joven, cuando era niño, uno iba a pedir un examen y el examen, no, el examen, la toma se la hacemos dentro de 8 días, de lunes a viernes. Hoy en día, usted puede ir un sábado o un domingo que le tomen una muestra en un laboratorio y puede ir a horas bien groseras, 10 de la noche, en la noche le toman una muestra y uno dice, esta gente trabaja 24 horas. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, que nunca, ¿cuándo? Nunca te abandonen el amor y la verdad. Es lo que nos está recomendando el Señor. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Otra vez te dice, guárdalos allá en ese cofre donde tú guardas lo más profundo, lo más importante que tú tienes, que es que tu corazón. En tu corazón guarda el amor y la verdad. Y el Señor te dice por qué. Versículo 4. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. ¿Cierto? Entonces, si uno desmenuza, si uno desagrega un poco esta palabra que dice allí, que nunca te abandonen el amor. ¿Qué es el amor? La misericordia y la bondad. Quedémonos con la bondad. ¿Qué es la verdad? La fidelidad. Básicamente son cualidades que de alguna forma están atadas a que tengamos un buen nombre. Aquí lo que el Señor le está diciendo es, oiga, que tu comportamiento, que la forma como tú te relacionas con otras personas, se da de una forma bondadosa y fiel. ¿Y eso cómo se llama? Testimonio. 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 Que nuestro testimonio sea cargado de amor y de fidelidad. Que nuestro testimonio sea cargado de amor y de fidelidad, de misericordia, de bondad. Que tengamos un comportamiento bondadoso y misericordioso. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Permanezcan. La forma como usted se comporta bien, como usted es bondadoso, con los principios correctos, ¿es por qué? Pues porque usted claramente quiere cumplir lo que el Señor del reino en el que usted hace parte o del cual usted hace parte le ha enseñado y le ha permitido aprender y también le está preguntando y le está exigiendo.
que cumplamos los mandamientos. Esas deberían ser nuestras características. Avancemos. Otra pregunta. ¿Cuál es el camino de la seguridad? Sentirnos seguros, ¿cierto? Sentirnos seguros. Nosotros hablamos de la zona de confort, ¿no? La zona de confort, ciertamente, y yo lo he dicho aquí varias veces, no es la zona donde usted se siente cómodo, sino donde usted se acomoda, que es diferente, ¿cierto? Donde usted se acomoda. Nosotros tenemos un perrito que nos tocó traerlo hoy y él tiene su cama. Entonces la cama del perrito es cómoda. No, él se acuesta en el piso. ¿Por qué? Porque se acomoda, seguramente se acalora y se acuesta en el piso frío. Entonces así nos pasa a veces a nosotros. Nuestra zona de confort es donde nos hemos acomodado. ¿Y cómo hace usted para que su zona de confort sea más grande? ¿Cómo hace usted para que su zona de confort sea más grande? Pues aprendiendo más cosas, para que usted pueda acomodarse en un área más grande. Eso es la zona de confort. Cuando uno llega a otro país, siempre el problema que tiene uno es cómo se transporta. Siempre es el problema. Lo primero que uno tiene que superar es, bueno, ¿y cómo me transporto? ¿Cómo me muevo? Porque uno está acostumbrado aquí a tomar el taxi, tal vez un colectivo, tal vez el Transmilenio. Llega a un sitio donde no hay Transmilenio, sino que hay metro. Bueno, ¿dónde consigo la tarjeta del metro? ¿Dónde están las estaciones? ¿Dónde me subo y dónde me bajo? Y hay unas estaciones que uno no conoce, obviamente, pero cuando usted al tercero o al cuarto día ya sabe cómo moverse, su zona de confort ya se ha ampliado. Ya soy capaz de ir de aquí al centro y devolverme. Pero si se le llega a pasar ese metro, nos fregamos, porque no sabemos más. Entonces, en la medida en que yo amplíe mi zona de confort, me siento más cómodo, me siento más seguro. Y eso es lo que a nosotros nos gusta sentir. Nos gusta sentirnos seguros, ¿cierto? Nos gusta sentirnos seguros. Todos queremos tener la tranquilidad de sentirnos seguros, de que todo lo tengo controlado. Pero el Señor nos pregunta hoy, ¿cuál es el camino de la seguridad? Yo le doy la respuesta. Vivir en dependencia de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón. ¿De qué? De todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. Y Él te dice, ¿por qué? Reconócelo en todos tus caminos y ¿el qué? Enderezará o allanará tus sendas. Enderezará o allanará tus sendas. Pero nosotros en muchas ocasiones no queremos sentirnos cómodos es nosotros mismos, ¿cierto? A través de la historia. ¿Quiénes han escuchado hablar del Titanic? Todos hemos escuchado hablar del Titanic. ¿En qué año se hundió el Titanic? ¿1912? ¿O 14? 1914. 1914. Se hundió el Titanic. Para la época, la naviera que lo construyó había construido el barco más grande, más imponente de aquella época. Hoy no tanto. Hoy si usted se va al canal de Panamá y ve pasar esos transatlánticos, usted ve como un edificio de 10 pisos acostado pasando por el canal. ¿Cierto? Una cosa inmensa. Pero para la época no. Para la época era lo más grande. Construyeron 2 barcos, del cual estoy seguro que ustedes no han escuchado hablar del segundo. Se construyeron 2 barcos muy similares, el Titanic y el Olympic. Pero el primero que salió fue el Titanic. Y el Titanic hacía el recorrido de Londres, Nueva York. Y miren lo que dice aquí, hablando del Titanic. Cuando la esposa de Albert Calvin, uno de los tantos pasajeros del viaje inaugural, contemplaba cómo el personal de la cubierta cargaba con el equipaje el 10 de abril de 1914 en Southampton, preguntó a uno de los mozos, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? El chico contestó presuroso, así es, señora, ni Dios mismo podrá hundir este barco. Ni Dios mismo. La arrogancia humana, ¿cierto? La arrogancia humana. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra propia inteligencia. Confiamos en nuestra propia, en nuestros propios conocimientos. Y hablaba la semana pasada con un hermano que me dijo una frase que me dejó muy, muy retado y es, Dios nunca queda mal. Dios nunca va a quedar mal. Dios nunca queda mal. ¿Quiénes quedamos mal? Justamente nosotros.
Y el proceso puede doler y el proceso puede ser incómodo, pero Dios nunca queda mal. Dios nunca queda mal. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros aquí es coger nuestra voluntad y entender que el reino en el que usted y yo estamos ya tiene un rey. Y ese rey no es ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Es el rey de los cielos. Porque usted y yo hacemos parte del reino de los cielos. ¿Quiere ver un ejemplo? Se lo voy a leer. No lo busque, se lo voy a leer. Luego Jesús fue con sus discípulos. Acuérdense que estamos hablando de la seguridad, ¿no? Sentirnos seguros. Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Entonces lo primero, Jesús se sentía seguramente muy apesadumbrado. Se va con sus personas más cercanas a un lugar de intimidad. ¿Usted tiene alguna situación, un problema? Necesito hablar con alguien. Venga, hermano, tomémonos un café y conversamos. Y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Como creyentes, vamos a orar. ¿Cierto? Vamos a orar sobre la situación. Vamos a descargar nuestra situación a través de la oración. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense ahí y manténganse despiertos conmigo. A los amigos uno les pide, oiga, ayúdenme en esta situación. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Y aquí viene lo valioso de la oración, lo más profundo, lo que llega al corazón, lo que reconoce que el Rey de los cielos no soy yo. Y mira lo que dice Jesús siendo Dios. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuál es el camino a la seguridad? ¿Usted quiere sentirse seguro en lo que está haciendo? Yo le doy la respuesta. Viva en dependencia de Dios. Viva en dependencia de Dios. Y la única forma de que usted viva en dependencia de Dios es que tenga una verdadera relación con Él. ¿Por qué? Porque usted no se puede comparar ya por el mundo. Supérelo, superémoslo. Estamos en una situación distinta. No nos podemos dejar digamos, como amedrentar por la economía, amedrentar por terrible la situación que vive en países cercanos como Venezuela, ¿cierto? Incluso la nuestra propia, pero eso no nos define. Eso no lo define a usted ni me define a mí. Hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios y estamos entre hermanos. Y si mañana usted es llamado a la presencia, va a estar allá. Pero empezamos a vivir el reino de los cielos aquí. ¿Por qué? Porque aceptamos que Él es nuestro rey, no yo. No yo. ¿Cuál es el camino a la seguridad? Vivir en dependencia de Dios. Vivir en dependencia de Dios. Cuarto, les dije que eran 5, ¿no? Cuarto, ¿cuál es el camino a la sanidad? ¿Cierto? ¿Cuál es el camino a la sanidad? Por aquí dijeron el perdón, estoy de acuerdo. ¿Qué más será el camino a la sanidad? No comer azúcar, no comer harina, no hacer deporte, ¿cierto? Los OmniLife, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? El camino a la sanidad. Pagar deudas, el camino a la sanidad. Tener buenos amigos, el camino a la sanidad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Y yo me voy un poquito más allá. No seas terco. No seas obstinado. No seas necio. No seas terco. Y creo que todos tenemos, o hay, seguro que sí, todos tenemos la experiencia de conocer a una persona un poquito terca, ¿verdad? Que uno le dice algo y mi papá a veces sale con unas cosas que me cuesta trabajo, porque es terco. Y el Señor está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Y mira lo que Él dice, y Él te justifica porque esto infundirá, ¿qué? Salud a tu cuerpo y fortalecerá, ¿qué? Tus huesos. Fortalecerá tus huesos. Yo creo que debo ser más sabio porque tengo un dedo lastimado. Debe ser que tengo débiles los huesos.
Entonces es importante que tengamos eso presente. No seas sabio en tu propia opinión. No seas necio en tu propia opinión. Pero claramente, vivir humilde y respetuosamente, o más bien vivir en humilde y respetuosa sumisión a Dios, tiene más que ver. Tiene que ver con 5 características que deberíamos tener nosotros como seres humanos. Primero, un creyente debe ser prudente. Nosotros debemos ser prudentes, ¿cierto? Y hay veces que no somos tan prudentes. Nos dicen algo y eso, mejor dicho, como si se abriera una compuerta. Nos vamos con todo, ¿no? Y aquí dice que nosotros como creyentes debemos ser prudentes, debemos ser cautelosos. Prudentes y cautelosos no quiere decir cobardes, ¿cierto? Lo decente no quita lo valiente. Lo decente no quita lo valiente. Entonces, primero, ser cautelosos. Segundo, ser prudentes. Segundo, tener templanza. Tener templanza es mantener la calma, tener un balance. No dejarnos llevar por nuestra emotividad. A veces somos muy emotivos. Y hay momentos de emotividad, por supuesto. Pero claramente aquí dice que tenemos que tener templanza. Tercero, debemos de tener sobriedad. Y la sobriedad es un concepto que está muy atado al tema del licor, ¿no? Pero no, aquí la sobriedad tiene que ver con tener un buen juicio. Tener un buen juicio, un juicio centrado. Cuarto, tener calma mental. Es decir, no propender para que las cosas alrededor de nuestra vida estén en paz. ¿Cierto? En paz. No en conflicto, en paz. Y el último, tener un buen gobierno de las pasiones. Que nos cuesta a todos. Que nos cuesta a todos. Los invito a que nos pongamos de pie para leer el quinto. Con eso ahí nos despertamos un poquito. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Y yo les pregunto, ¿qué es la prosperidad? Y ahí todo el mundo pensó, dinero, ¿no? Comodidades. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Y dice aquí que el camino a la prosperidad es servir a Dios con nuestros bienes y fortuna. Y les invito a que leamos de pie Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y mire lo que dice aquí Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y Él te da la justificación. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Tomen asiento. De una u otra forma, el tema de la prosperidad está atado siempre a las posesiones económicas. Y las posesiones económicas, al final, se vuelven algo que lo esclaviza al hombre. ¿Cierto? Algo que lo esclaviza. Indudablemente. Tenemos que tener eso claro. Claro, todos quisiéramos tener una vida, un estándar de vida cómodo. Pero en la medida en que usted tenga más posesiones, pues esas posesiones finalmente van a terminar por esclavizarlo. Usted primero trabaja para tenerlas y después trabaja para mantenerlas. Esa es la lógica sencilla, ¿cierto? Usted trabaja para tenerlas y después tiene que trabajar para mantenerlas. Entonces tal vez ese no sea el concepto más amplio de la prosperidad. Sin embargo, a veces para poder, como todo el mundo, todos nosotros en esta vida estamos compitiendo por ese tema de la prosperidad y nos medimos y nos valoramos de esa forma, creemos que la gente es más importante porque tiene más dinero y eso no es verdad, y mucho menos para un creyente. Creo que lo importante es tener una visión trascendente. Y la visión trascendente nos la muestra aquí Moisés. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. La versión o la visión trascendente nos la muestra Moisés. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. ¿Ya llegamos allí? Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice así. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y aquí a partir del versículo 26, consideró que la deshonra por causa de Cristo era mayor riqueza
que los tesoros de Egipto, porque él tenía la mirada puesta ¿en qué? En la recompensa. Y esa recompensa para usted y para mí puede ser ¿qué? Hacer parte del reino de Dios. Hacer parte del reino de Dios. Hacer parte del reino de Dios. Pero si estamos todavía combatiendo con tantas ideas aquí, si nos estamos comparando con el mundo, tenemos la referencia equivocada. No vamos a progresar, nos vamos a mantener dando un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Vamos a sentirnos frustrados porque, pero yo soy creyente y a mí las cosas me salen mal. No se compare con el mundo. Está en una relación con el Señor. Está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento justamente con Él. Y eso sí es importante porque es su proceso. Es su proceso. Aquí hemos aprendido que nosotros tenemos 3 recursos valiosos para administrar: el dinero, el tiempo y los dones. Que todos los tenemos. El dinero, el tiempo y los dones. El dinero, el tiempo y los dones. La pregunta es, ¿en qué está usted invirtiendo su dinero? ¿En qué está usted invirtiendo su tiempo? ¿Y en qué está invirtiendo usted sus dones? Esa es la pregunta. ¿En qué los está invirtiendo? Hay un autor americano que se llama Randy Alcorn y dice lo siguiente: el que hace tesoros en la tierra pasa su vida alejándose de sus tesoros. Para él, la muerte es una pérdida. El que hace tesoros en el cielo espera la eternidad. Avanza diariamente hacia sus tesoros. Para él, la muerte es ganancia. Y el tema es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir en algún momento, tarde o temprano. En algún momento vamos a dejar de estar acá. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere que para usted su muerte sea una pérdida o una ganancia? ¿Una pérdida o una ganancia? ¿Cómo la ve usted? Si ha venido trabajando de forma muy ardua y muy fuerte por crecer y por acrecentar cosas, seguramente cuando usted vaya a morir, bueno, ¿y esto a quién le va a quedar? ¿Esto a quién le va a quedar? Pero si usted trabaja para el reino de los cielos, cuando usted muera, usted está más cerca de estar allí en ese reino de los cielos. Por eso la cuestión es, empecemos a vivir hoy el reino de los cielos. Vivamos hoy como súbditos del reino de los cielos. Vivamos hoy dándole a Dios la posición que Él se merece. Porque de eso se trata. De eso se trata. Y ya para terminar, a manera de conclusión, seguimos hablando de la sabiduría y del conocimiento. Y este libro, desde Reyes venimos hablando de esto. Esto ha sido un tema repetido. Vimos, digamos, gran parte de la historia del rey, gran parte no, toda la vida del rey Salomón. Y yo no he superado todavía completamente el hecho de entender o el hecho de saber que el rey Salomón muere siendo idólatra. No lo he podido superar. Todavía es algo que me cuesta. No me queda claro por qué el hombre más sabio sobre la faz de la tierra muere siendo idólatra. No me queda claro. Pero si lo vivió él, es porque todos estamos en riesgo. Si lo vivió él, todos estamos en riesgo. No le quepa la menor duda. Y un poco lo que tenemos que entender entonces es que tenemos que hacernos sabios, pero en la sabiduría verdadera y correcta, que es la sabiduría de la palabra de Dios. Y el primer libro, el libro más antiguo, el libro que data de la mayor antigüedad en la Biblia no es Génesis. Génesis habla de los tiempos más antiguos, pero el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y miren lo que dice el libro de Job en esta perla que de alguna forma está puesta allí. Job capítulo 28, versículo 20. Miren lo que dice aquí sobre la sabiduría y sobre el conocimiento. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. El abismo destructor y la muerte afirman algo acerca de su fama llegó a mis oídos, a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita, porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la
fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales, o sea, a usted y a mí, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Y creo que es importante que lo tengamos presente. A través de lo que el Señor nos enseña hoy en Proverbios, seguramente nos da un mensaje de esperanza. Nos habla de la prosperidad, nos habla de la sanidad, nos habla de la seguridad y nos habla de la felicidad. Pero el conocimiento verdadero está en que usted y yo temamos al Señor. Le cumplimos porque lo tememos y lo amamos. Y nos alejamos del mal porque lo amamos. Porque usted y yo no hacemos parte de este reino. Estamos aquí de forma temporal. Somos colombianos porque el Señor así lo dispuso. Pero la condición pudo haber sido diferente. Entonces un poco la invitación hoy es, tenga esto presente. Son solamente 10 versículos del libro de Proverbios, del capítulo 3 del libro de Proverbios. Pero los invito a que veamos con sumo detalle lo que tiene que ver con la inteligencia y con la sabiduría. Aquí no se pondera ni la arrogancia ni el orgullo, ni la vanagloria. Se pondera el que seamos verdaderos hijos de Dios. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. El abismo destructor y la muerte afirman algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita, porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces la sabiduría y ponderó su valor, y la puso a prueba y la confirmó. Y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Los invito a que cerremos nuestros ojos y tratemos de entender esto de una forma mucho más profunda. La invitación es que tengamos hoy una visión trascendente, una visión menos temporal, menos circunstancial. No importa que usted esté en problemas o esté en un momento de alegría, es una visión circunstancial. Los problemas son pasajeros y temporales, pero la felicidad de este mundo es pasajera y temporal. Nuestro querido Padre Celestial, hoy te queremos entregar lo que somos, Señor. Hoy te queremos pedir que seas tú actuando en nuestras vidas, Señor, que seas tú guiando nuestro caminar, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú mostrándonos el camino, pero sobre todo, Señor, que seas tú hoy de verdad entronizándote en el reino, en nuestro corazón, Señor. Yo te pido que llegues hoy a nuestro corazón y que te sientes allí, Señor, como el Rey verdadero de nuestras vidas. Que nosotros entendamos que no nos comandamos por la economía, ni nos comandamos por la salud, ni nos comandamos por las circunstancias temporales. Son solamente una muestra de que el tiempo es finito para nosotros. Queremos comandarnos, Señor, en que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que en la circunstancia que estemos viviendo, la respuesta no es una respuesta humana, sino que la respuesta es estar cerca de ti. La respuesta es tener una relación contigo. La respuesta es verte a ti como nuestro Rey. Porque vamos caminando para un reino y a veces desconocemos, Señor, que ese reino empieza aquí en la tierra. Empieza aquí en la tierra cuando te damos a ti el lugar que te mereces en nuestra vida. No cuando peleamos, Señor, con la economía o cuando peleamos con las circunstancias temporales y muchas veces ni las aceptamos. Y tú nos permites que pasemos por ahí, Señor, para que te demos a ti el lugar y el poder que te mereces. Porque tu palabra dice que tú transformas circunstancias, Señor. Que tú enderezas los caminos, que tú allanas las sendas, que tú, Señor, nos das salud, que tú nos permites vivir en alegría, que tú nos permites vivir en paz, Señor, cuando tú eres nuestro Rey. Quizá esa sea la misma respuesta que hoy estamos obteniendo y es que si estamos viviendo en unas circunstancias diferentes, es porque tú todavía no reinas en nuestra vida. Es porque todavía, Señor,
tenemos otros ídolos que han venido compartiendo el lugar que solamente tú mereces y necesitas. Bueno, o nosotros necesitamos que tú tengas en nuestra vida, Señor. Gracias por esta iglesia local, Señor, por lo que tú permites y por lo que tú tienes diseñado para este año, Señor. Permítenos que este año podamos ver florecer tantas siembras, Señor. Que podamos ver tu palabra y tu gracia, Señor, moviéndose en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor. Que veamos un verdadero avivamiento, Señor. Un verdadero mover de tu Espíritu en nuestra existencia, en nuestra vida, Señor. Que sintamos que cada vez que venimos aquí los domingos nos sentimos otra vez llegando cerca de los cercanos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra familia verdadera, Señor. Porque eso somos como hermanos, familia verdadera, en la cual hoy te pedimos que tú seas nuestro Rey. Yo te doy las gracias por este momento y por este espacio, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro querido Jesús de Nazaret, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén.